Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video en el canal. Como ya saben, soy Superio y espero que estén todos muy bien. En este video vamos a seguir castigando un poquito más al E2160, que lo vimos en anteriores videos. Un procesador con poca potencia, con 2 núcleos y 2 hilos en la plataforma 775, y que con un pequeño pedacito de cinta podemos engañar al motherboard y hacerle creer que nuestro procesador está trabajando con un boost de 266 MHz y no de 200, lo cual nos va a incrementar el rendimiento en un 25% porque va a subir la frecuencia. Y uno de los problemas más grandes en estas placas, que son de entrada en 775, es el voltaje. Si no tenés una placa preparada para overclock, en una placa de entrada es básicamente imposible hacer un overclock estable. Así que bueno, les voy a mostrar estos esquemas de configuración para poder hacer un BID mod, el cual nos va a permitir subir el voltaje del procesador sin excedernos mucho, porque puede pasar que el procesador se dañe. Bueno, el método consiste en interconectar algunos pads para poder hacer esos cambios de voltaje, además de cambios en el bus, como vimos en el video anterior que les mostré el paso a paso de cómo hacerlo. Pero como siempre surgieron muchas consultas y dudas, y entre ellas la más recurrente era si había alguna otra forma de hacerlo sin usar tinta conductora o papel aluminio adhesivo para poder hacer la interconexión. Para esta prueba vamos a necesitar cinta de papel, estaño, pasta de soldar o flux y un soldador de bajo wattaje que no caliente mucho. Y mirando un poco más de cerca todo el panorama, les quiero decir que sí, encontré un método que también sirve y que funciona. Pero antes de ver el método definitivo, vamos a hacer una prueba que también me consultaron en ese video, si había forma para interconectar los pads por medio de una soldadura con estaño. Bueno, para responderles la pregunta quise hacer el experimento y mostrarles a ustedes qué es lo que pasa, cuáles son los pros y los contras, y vamos a hacerlo. Con la cinta de papel aislamos los pads que no queremos soldar, y con un poquito de flux sobre los pads que queremos soldar aplicamos un poquito de soldadura, una soldadura lo más chica posible, tratando de interconectar los pads para hacer el mod de voltaje, pero sin que queden muy altos, porque obviamente pueden dañar los pines del socket, ya que si queda muy alta la soldadura, esa protuberancia en la superficie del procesador puede aplastar los pines al cerrar el socket, lo cual tendremos un trabajo extra en tener que enderezarlos otra vez. Bueno, me tomé un trabajo de precisión muy delicado en tratar de hacer la soldadura lo más bajas posibles, y aparentemente quedó bien. Bueno, la máquina encendió y como pudieron ver al principio que le dejé los esquemas de voltaje, quise hacer el mod de 1.4 volt para no hacerlo tan agresivo, pero la placa manejó un voltaje de 1.35, lo cual es insuficiente. Esta placa obviamente no tiene la opción de configurar el V-drop o el V-droop, tampoco la opción de LLC o Load Line Calibration para poder ajustar los voltajes. Esta placa, con una calidad de componentes bastante baja porque es de entrada, tiene un V-droop bastante considerable, y por eso, por más de que lo quieramos ajustar a 1.4, siempre va a entregar menos al procesador, que en este caso fue 1.35. Teniendo en cuenta ese factor, lo que hice fue sacar las soldaduras de los pads y empezar de vuelta. Vamos a hacer otra prueba. Este método funciona, pero es bastante invasivo para el socket y hay que tener un poco de habilidades en soldadura, así que bueno, vamos a dejarlo como descartado. Al procesador le quedan unas marcas de guerra que no se le van a ir jamás, van a quedar para siempre el procesador, pero bueno, es un guerrero y va a seguir adelante. Bueno, pensando en algún otro método para que ustedes también puedan probar este mod, se me ocurrió la brillante idea de poder hacer la modificación pero por la parte de abajo de la placa, o sea, en la interconexión del PCB con el socket, ya que básicamente son las mismas conexiones, pero en la parte de abajo vamos a poder hacerlo de otra manera mucho más fácil, y cualquiera con un poco de habilidad en soldadura lo va a poder intentar. El método es reversible, ya que sacando la soldadura va a quedar como estaba la placa anteriormente, y de esta manera quise bautizar este método como Reverse Socket Mod. Arriba, zona hardware, Uruguay nomás. Con una pequeña soldadura hice una interconexión con 3 pines para hacer el mod de voltaje a 1.45 de V-core. Hay que puentear los pines AM28, AM27 y AL27. En el procesador aislamos el pad AK27. En mi caso voy a sacar la aislación del procesador en AK27 porque quiero un V-core de 1.55, así que dejamos puenteados esos 3 pines, y si todo sale bien vamos a estar con el voltaje correcto. Bueno, de la misma manera que hicimos el mod de voltaje, vamos a hacer el mod de V-cell para poder subir la frecuencia del bus, que en este caso lo vamos a pasar de 200 a 333 y no como hicimos en el video pasado que lo pasamos de 200 a 266. Tenemos que interconectar el pin V-cell 2 con M30 y V-cell 1 con L30. De esta manera vamos a poder aumentar la frecuencia del procesador considerablemente, de los 1.8 GB a los 3 GB, con un overclock que es impensable en esta placa de entrada. Pero bueno, vamos a ver si funciona o no el experimento. Vamos a analizar también los pros y los contras de utilizar este método, para el que quiera utilizarlo simplemente para experimentar o para el que quiere mejorar su PC del día a día. Tengan en cuenta que estas placas no fueron diseñadas para hacer un overclock de esta manera y de esta magnitud, así que bueno,
bueno, el daño puede ser irreparable, ténganlo en cuenta y lo dejo bajo su propio riesgo. Más que nada porque tiene pocas fases de alimentación para el CPU. Esta placa es 2+1, tiene apenas 3 BRM para poder alimentar el procesador de forma eficiente. No es mucho, va a funcionar bien de todas maneras, pero lo importante acá es la calidad de los componentes. Como en toda situación de overclock, lo fundamental es tratar de mantener las temperaturas lo más bajas posibles, tanto de la placa como del procesador. Lo que hice ahora fue poner un poco de cinta de papel para asegurar los cables para que no se muevan por cualquier cosa. Es un plus de seguridad que nos va a evitar un posible daño en la placa en caso que se desuelde algún cable mientras está funcionando. Bueno, ahora sí tenemos pronta la placa para continuar con los experimentos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a poder llevarla al límite a los 1333 con este procesador E2160 que viene con el bus a 800 MHz. Bueno, como todo experimento, voy a tratar de recrear un panorama en el que habitualmente se encuentra la mayoría, con un disipador stock de Intel, el disipador que traía de fábrica el procesador, que obviamente no va a funcionar porque va a levantar muchísima temperatura. Igual lo voy a probar. Siempre recomiendo o Water Cooling IO Custom o algún disipador de marca de buena calidad de torre de 6 o 8 heat pipes, es lo mejor. Llevar el procesador del voltaje stock de 1.28 a 1.55, que es bastante agresivo, además del aumento de frecuencia de 1.8 a 3 GB, va a hacer que el procesador se recaliente muchísimo y por ende con el tiempo, si trabaja con mucha temperatura, vamos a degradar el procesador, y por el factor de electromigración lo que va a pasar es que cada vez vamos a necesitar más voltaje para poder mantener estable el procesador bajo cargas, algo que obviamente no queremos que pase. Así que el factor fundamental, como les había dicho, mantenerlo lo más frío posible, con las temperaturas lo más bajas posibles para que el procesador dure más tiempo, teniendo en cuenta igual que va a estar bastante castigado. Lo que lo va a dañar en sí no es el voltaje medianamente alto, sino la temperatura. Bueno, por esto estoy armando el test bench casero con 4 tapitas, una en cada extremo de la placa, para mantenerla separada de la superficie de goma, porque como va a levantar temperatura, por lo menos ahí va a tener un pequeño flujo de aire que va a correr por ahí y va a evitar que el procesador se siga sobrecalentando. Bueno, llegamos al momento decisivo del experimento. Vamos a ver si prende o si no prende, si se quema, si explota. Estoy casi seguro que va a funcionar bien. Como siempre estoy probando todo al mismo tiempo que grabo, así que lo vamos a ver al mismo tiempo si funciona o no, ya que no lo probé antes. Y como tenía que ser, ¡boom! Arrancó la máquina, tenemos nuestro E2160 casi pisando los 3 GB, está a 2985 MHz. Tendrían que ser 3 GB, obviamente capaz que el bus hay alguna diferencia por ahí de algún MHz, que la voy a ajustar. Pero bueno muchachos, pudimos llevar nuestro E2160 al límite de la placa a los 3 GB. Vamos a revisar algunas configuraciones. Ahí tenemos efectivamente el bus a 333 MHz, como tenía que ser. Otra cosa que voy a revisar es la temperatura. Más o menos tenemos unos 45 grados en idle, que con el procesador stock esta temperatura sería con el procesador bajo carga. Así que vemos que en cierta medida está afectando un poco el voltaje. Ahí lo tenemos a 1.54. Está perfecto, con el mod de voltaje quedó funcionando, que era 1.55. Ambos mods funcionaron a la perfección. Pero lo que voy a hacer ahora es ajustar un poquito la frecuencia porque me choca que diga 2985. Así que lo que voy a hacer es subirle 2 MHz más, de 333 a 335 el bus. Así que va a pasar los 3 GB seguro, que es como tiene que ser. Es como romper el límite, porque decir que llegaste a 3 GB pero dice 2985 es como que choca un poco. Así que bueno, tenemos unos 3005 MHz, superamos los 3 GB. Ahora sí muchachos, todo está en orden. Vamos a empezar con las pruebas como hicimos en el video anterior. Vamos a hacer algunas comparaciones con los mismos juegos, con Cinebench, con CPU-Z, y vamos a también medir las temperaturas. Bueno, el sistema inició bien, sin tranque, sin cuelgues. A veces los overclock, cuando son inestables, la máquina se tranca y se cuelga, pero no, está perfecto. Ahí tenemos nuestro guerrero, el Pentium E2160, que originalmente stock es a 1.8. Lo tenemos luchando a 3.01 GB. Es una locura en una placa base de entrada como esta AROG G41. Y este es otro ejemplo de que si tenemos ganas, todo es posible. Bueno, por ahí tenemos CPU-Z para ver las especificaciones del procesador. Lo tenemos actualmente a 1.5 volts y no a 1.55, por lo que les había explicado que no tenemos ajustes de voltaje desde el BIOS, pero no importa, es un buen voltaje igual para este overclock. Les diría igual que es hasta demasiado, con 1.45 pudo haber funcionado bien también, pero quería irme lo seguro. Como siempre, para poder hacer un buen overclock, la idea es alcanzar la mayor frecuencia con el menor voltaje posible, ya que en este caso el factor mayor voltaje es igual a mayor temperatura. Bueno, estoy haciendo el benchmark de CPU-Z, por ahí también tenemos abierto Core Temp para medir las temperaturas
temperaturas del procesador, a ver cuál es el límite máximo que alcanza. Nos dio una buena puntuación de 253.5 en single thread y 505.1 en multithread. Es muy bueno, casi alcanza el puntaje del Core 2 Duo E8500 como vimos por ahí. Vamos a seguir con Cinebench R15 para ver el puntaje que nos da. Ahí tenemos los 2 cores y 2 hilos trabajando a 3 GB de nuestro E2160. El puntaje, como vimos en el video anterior, era 72 puntos el procesador con frecuencia stock a 1.8, 95 con la frecuencia 2.4 y vamos a ver cuánto entrega ahora. Una de las cosas que noté mientras hacía el benchmark es que la temperatura se estaba yendo a las nubes. El procesador estaba sufriendo. Era obvio que iba a pasar esto con el cooler stock, pero como les dije es un experimento y quería mostrarles a ustedes para salir de dudas qué es lo que pasa si mantienen el disipador de fábrica. Por el momento alcanzó un pico máximo de 80 grados de temperatura, que es muchísimo teniendo en cuenta el factor voltaje y frecuencia. De todas maneras, este pequeño guerrero entregó 120 CB, 120 puntos de Cinebench, contra los 72 puntos que daba el procesador stock a 1.8, es una diferencia bastante grande. Estuve pensando si seguía adelante con este experimento con el cooler stock para hacer las pruebas en juegos, pero obviamente no era una buena idea. Esos 80 grados me estaban preocupando mucho, realmente me da mucha pena tener que dañar el procesador de esta manera, así que bueno, gracias a los chinos, una vez más encontré la solución. AIO 120毫米好，好便宜。 Muchas gracias Xiaosang por esta presentación de este water cooling chinoso que nos va a salvar la vida. Un lindo AIO de 120 milímetros que en aquel entonces hace un año costaba creo que 40 o 35 dólares, no sé, una locura, pero funciona muy bien. Y de paso podés apoyar con ese like en este momento, hermano, o suscribirte si no estás suscripto. Te invito y activa esa campanilla. ¡Cling! Bueno, ahora sí podemos continuar con las pruebas. Ya tenemos instalado nuestro water cooling AIO de 120 milímetros que nos va a salvar la vida con este experimento, ya que seguro va a mantener las temperaturas mucho más bajas que ese pequeño cooler stock que estaba luchando, que obviamente no iba a funcionar, pero lo probé para que ustedes lo vieran. Efectivamente bajó muchísimo la temperatura, tenemos 36 grados en idle, por lo menos en uno de los núcleos, lo voy a tomar como temperatura más baja. Estoy seguro que en full load por lo menos tiene que bajar unos 10 grados, es una gran diferencia, vamos a verlo igual más adelante. Ejecuté otra vez el benchmark de CPU-Z y esta vez me arrojó un poquito más de puntaje en single thread y en multithread. No es mucha más cosa, pero bueno, unos puntitos más pudimos sacar. Es una locura que un simple E2160 que tiene menos de la mitad de potencia que un Core 2 Duo E8500, estamos casi pisándole los talones con este maravilloso overclock en una placa G41 de entrada ASRock a 3 GB. Bueno, y ahora sí, vamos con las pruebas en juegos. Bueno, en Rocket League tuvimos unos 46 FPS mínimos, 57 de media y unos 65 FPS máximos. Bueno, calculando la mejora de rendimiento en los FPS de media con el procesador stock a 1.8 con el overclock a 3 GB, tuvimos una mejora de un 49.2%, lo cual equivale a unos 28 FPS más. Bueno, en Tomb Raider 2013 tuvimos unos 34 FPS mínimos, 55 de media y 82 FPS máximos. También comparando la media de este procesador stock a 1.8 con el overclock a 3 GB hay una gran diferencia. Este juego fue un 63.7 mejor en la media de FPS, lo cual equivale
equivale a unos 35 FPS más. Bueno, en The Witcher 3 tuvimos unos 19 FPS mínimos, 26 FPS de media y 33 FPS máximos. Este juego es muy demandante de CPU, por eso más o menos la media se mantuvo con el procesador overclockeado de 3 GB, igual que cuando estaba a 2.4. Tuvo una mejora de todas maneras de un 58% de media, lo cual equivale a unos 15 FPS más que el procesador stock. Y por último tenemos Resident Evil 3 Remake con unos 24 FPS mínimos, 47 de media y 57 FPS máximos, que si lo comparamos con el procesador stock a 1.8 y overclockeado a 3 GB hay una gran diferencia en los FPS de media. Tuvimos una mejora de un 63.9% en la media, lo cual equivale a unos 29 FPS más. En CPU-Z también tuvimos un puntaje bastante bueno, le dejé la comparativa con las tres frecuencias a 1.8, a 2.4 y a 3 GB, nos dio unos 512.6 en multithread y 256.7 en single thread, lo cual es una mejora de un 42% en single thread y 42.6 en multithread. Bueno, en Cinebench R15 también tuvimos un puntaje bastante bueno en comparación a lo que es el procesador original stock a 1.8, con unos 72 puntos, a 2.4 95 puntos y con el procesador a 3 GB nos dio unos jugosos 120 puntos, lo cual es una mejora de un 40% sobre el procesador stock. Bueno, otra comparativa que no quería dejar afuera es la temperatura. Fue un factor muy importante para poder seguir haciendo las pruebas y que todo funcione bien. En Idle tuvimos unos 35 grados con el water cooling y 40 grados con el cooler stock. Después tuvimos unos 69 grados en full load con el water cooling y 80 grados con el cooler stock. Fue una diferencia de unos 5 grados en Idle y unos 11 grados en full load. No está nada mal. Otra cosa que hice que se las recomiendo mucho es medir el voltaje directo que sale de una de las fases de alimentación. Ahí estoy midiendo directamente desde una de las salidas del MOSFET y nos da 1.51 volts. Otro factor a tener en cuenta es la temperatura de los MOSFET. Estas placas no están diseñadas para hacer un overclock como el que estamos haciendo, los componentes no son de buena calidad y obviamente van a levantar mucha temperatura. Como no estamos utilizando el cooler stock, que el mismo disipador sirve para refrigerar otros componentes de la placa, principalmente los VRM, vamos a tener un incremento de temperatura y como todo componente electrónico, lo más seguro es que se degrade antes de tiempo o que falle antes de tiempo. Acuérdense que la desventaja de un water cooling es que no refrigera esta zona ni ninguna otra zona. Algunos disipadores de torre tampoco funcionan bien en este aspecto, así que lo recomendable es tener una buena ventilación en el gabinete con bastantes ventiladores o ponerle un ventilador directo en el caso de que tengan algún test bench o estén utilizando su placa como la estoy utilizando yo. Pueden arrimar un ventilador en la fase de los reguladores de voltaje y eso va a ayudar a bajar un poco la temperatura, lo cual se traduce a una mayor duración de componentes. Bueno, espero que les haya gustado todo este experimento, que hayan podido ver que en una placa G41 podemos llevarla al límite. Es posible mediante algunas modificaciones como la que vimos en este video. Pudimos hacer un increíble overclock a este procesador de 1.8 a 3 GB. Obviamente con los pros y los contras que vimos anteriormente, temperaturas, voltajes, degradación, etc. No recomiendo hacer overclock, esto ténganlo en cuenta, ya que si lo hacen mal puede ser fatal, puede traer unas consecuencias bastante graves con su hardware, puede dejar de funcionar, pueden quemar el procesador, la placa. Lo que sí les recomiendo que para un overclock exitoso es que investiguen, que conozcan los límites seguros para poder experimentar, meter mano, investigar, pero por sobre todas las cosas aprender. Bueno, como ya saben, es un enorme gusto, un placer y un honor compartir mi contenido con ustedes. Si quieren valorar todo el esfuerzo pueden apoyar con ese like del pueblo para darme superpoderes. Suscríbete, hermano, si todavía no sos parte del team de Zona Hardware, activa esa campanita mágica en todas las notificaciones para no perderte próximos videos y próximos directos. Déjame tu comentario que es muy importante para estar con el de vuelta de mensajes, para estar un poco más en contacto. Un saludo, alguna consulta o duda que tengas, escríbeme por ahí. Lo que siempre les digo, cuídense de la envidia, sean buenas personas, hagan cosas buenas por los demás, disfruten la familia, valoren el tiempo, vivan la vida y nos vemos en el próximo Requeche. Un abrazo grande para todos los brothers, soy Superio, los quiero mucho y nos vemos. Chao.